Empezamos con esta nueva edición del podcast Nos van a oír. Hoy vamos a hablar de migraciones y personas racializadas, cómo la ley de extranjería obliga a la gente a estar en la subsistencia en trabajos en negro durante años antes de poder tener la residencia, cómo existe un racismo inmobiliario que les dificulta poder vivir una vivienda asequible y digna, cómo se enfrenta dentro y fuera de las instituciones a un racismo, a un trato discriminatorio y en general a más pobreza y más dificultades para el día a día para esas personas. Empezamos. Pues empezamos este episodio de Nos van a oír. Hoy tenemos a Moja Guereu, periodista, colaborador de medios tanto escritos, radio, televisión, miembro de Conciencia Afro y expresidente de SOS Racismo, autor del libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Y creador de la obra teatral Infiltrado en Vox. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y también tenemos a Liliana Reyes, que es la responsable de Noves Realitats del Treball, Economía Social y Solidaria de Cataluña, de Comisiones de Cataluña. Muchas gracias también por... Territorio y Migraciones. Territorio y Migraciones. Sí. Me han apuntado mal el currículum. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí. Pues nada, la primera pregunta. ¿Cuántas veces te han preguntado, Moja, y tú, de dónde eres? Me la han preguntado todas las veces en las que mi color de piel no encajaba en el lugar, ¿no? Y además, bueno, como dice el fotógrafo Rubén H. Bermúdez, en realidad la pregunta no es de dónde soy, sino por qué soy negro, ¿no? Por eso cuando respondes la primera vez y dices que eres de Huesca, como es mi caso, la gente vuelve a preguntar, ¿no? Y cuando ya dices que tu familia viene de Gambia, ya no te preguntan, ¿no? Por los siguientes familiares, porque ya tienen la respuesta que querían, que es porque eres negro. A mí también me lo han preguntado, pero no por el color de piel, ¿eh? Es cuando empiezo a hablar. No, claro. Y entonces ya es el acento, ¿no? Sí, el acento es súper marcador de la racialización, ¿no? Es como, esta persona no tiene acento español. ¿De dónde es? ¿De dónde eres? Y yo, de Rubí. Empieza la investigación ahí. Bueno, y cuéntanos un poco, Liliana, cuál es tu trayectoria vital hasta llegar hoy a esta mesa en forma... Bueno, mi trayectoria, yo no sé, no había visualizado en mi juventud venir a vivir a España. La verdad es que ha sido todo como una casualidad. Finalmente me casé con un catalán y estuvimos aquí 4 años, de 2010 a 2014, pero la crisis, la verdad es que nos comió a los dos, o sea, tanto a él como a mí, porque él era del sector de la construcción y fue uno de los sectores más afectados, y yo, pues ya lo sabes, no hay reconocimiento de estudios, pero además era una época en la que no había trabajo para nadie. Y finalmente decidimos ir a México. Sí que en México había más oportunidades laborales, ¿no?, para ambos, pero a los 3 años decidimos volver porque, sobre todo yo, porque ya tenía niños y la violencia en países como este es un factor de expulsión. Claro, es no solamente el tema económico, sino también toda la violencia social y económica que inunda, pues, Latinoamérica como África, y que al final nos expulsáis. Y bueno, yo lo tengo que decir, he venido porque sí quería que mis hijos crecieran en un mundo, en un lugar mejor, más tranquilo, y a mí llegó un momento que me dio igual y dije, yo ya sé que voy a ir a limpiar baños, yo ya sé que voy a ir a cuidar personas, porque te ven latina y da igual lo que sepas hacer, tú a limpiar. Y bueno, vine y me involucré con las mujeres activistas y luego con el sindicato, y ahora estoy aquí. Esto que decías me enlaza muy bien con el estudio que habéis sacado en Comisiones Obreras de Cataluña, ¿no? Cómo las personas que vienen a Cataluña, migrantes, tienen un nivel de estudios parecido, ¿no?, a las personas que ya residen en Cataluña, pero siempre emplean, o sea, tienen un trabajo para el cual están sobrecualificados, ¿no? No sé si nos quieres comentar. Sí, bueno, nosotros en Cataluña hemos hecho un estudio que os lo pasaré, te paso el link para que todo el mundo lo pueda consultar, en el que están los datos de Cataluña, pero que se pueden extrapolar muy bien para el resto del país, en el que sí que se demuestra claramente que es casi el mismo nivel de estudios de las personas trabajadoras que tenemos origen extranjero que el de las personas autóctonas. Sin embargo, estamos con una segregación ocupacional
muy marcada. Estamos en las ocupaciones de la estructura ocupacional más bajas y más precarias. Si tú lo ves, ahí están las ocupaciones elementales, el sector de curas, ¿no? Y cuando te hablo de precarias es, pues esto, los salarios más bajos, los peores horarios, la más alta tasa de parcialidad y, por supuesto, los que no pueden acceder a documentación, pues en economía sumergida y por lo tanto a merced de lo que les quieran pagar. Creo que algo muy interesante de esto es también dónde se nos identifica a las personas racializadas inmigrantes que podemos estar trabajando y en qué lugares no. Por ejemplo, si mañana encendiéramos la tele y de repente todo Televisión Española, desde el primer hasta el último programa del día, fueran solo personas racializadas inmigrantes, sería una catástrofe. O sea, colapsarían los teléfonos. ¿Qué está pasando? Porque hay negros presentando las noticias y no sé qué, ¿no? Sí. Sin embargo, ahora mismo, por ejemplo, sectores como el campo, quienes trabajan mayormente son personas racializadas inmigrantes, mayormente negras. El trabajo de los cuidados del hogar, mujeres latinoamericanas mayormente, y a nadie le sorprende, ¿no? Porque hay lugares en los que determinados cuerpos se supone que pertenecen y nadie se escandaliza, y hay otros lugares en los que no pertenecen. Entonces, una persona negra o una mujer latina en un medio de comunicación es muy llamativo. Pero una persona negra latina en el campo o en el sector de los cuidados es como lo normal, ¿no? Eso también en la percepción social se nota de forma muy clara. O incluso a veces, por ejemplo, en cuestiones como de representatividad, ¿no? Entrando ya, por ejemplo, en temas políticos, pues en España hay un porcentaje ya más o menos alto, ¿no? 15-20% entre personas racializadas o migrantes, descendientes, nacionalizadas, etcétera. Pero en cambio en el Congreso de los Diputados prácticamente no hay nadie migrante racializado, ¿no? Yo creo que ahí, ahora entramos en el porqué, pero también luego la crítica interna en el sindicato, pero que es comisiones, pero podrían ser todos, ¿no? De que hay un déficit de representatividad y de que nos tenemos que parecer más a lo que queremos a lo que aspiramos a representar, que en este caso es la clase trabajadora, y que yo creo que ahí hablo a nivel estatal y sin culpar a nadie ni comisiones, creo que es una cosa también de todos los sindicatos, que en Cataluña, de hecho, yo creo que tienen más trabajado, pero hay un déficit de representatividad, tanto, pues, por ejemplo, de la juventud, ¿no? Yo que soy joven, en puestos de poder en los sindicatos, en muchos sitios, pero también, pues, lógicamente, a las personas migradas y racializadas, efectivamente. Sí, o sea, es evidente que en los espacios, incluso progresistas, como pueden ser sindicatos, partidos políticos de izquierdas y así, hay normalmente un enfoque y es como, bueno, no están porque no vienen, ¿no? O porque casi como que no quieren, ¿no? Como culpándonos. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, a la hora de proponer ofertas de empleo, las colocas en lugares en los que solo hay hombres blancos, pues obviamente quien va a aplicar esos puestos de trabajo son hombres blancos y lo que vas a tener en tu plantilla es ese tipo de perfil. Ahora bien, si tú realmente empiezas a analizar por qué las personas racializadas inmigrantes no están entrando en tus espacios, igual es porque tu discurso les expulsa. Igual puede ser porque para acceder a tu organización, entidad o lo que sea, estás pidiendo DNI español cuando igual no es algo necesario. Hay un montón o porque no superas, no pones nada para superar la barrera del idioma. Hay diferentes factores que hacen que las personas racializadas inmigrantes pues muchas veces no entremos en estos lugares, ¿no? Entonces, estas organizaciones, entidades, instituciones se tienen que preguntar qué estamos haciendo nosotros para que las personas racializadas inmigrantes participen en este tipo de espacios, ¿no? Y esa pregunta, primero, no se está haciendo y mucho menos se están planteando soluciones para responderla. Bueno, yo sí quisiera decir que en Comisiones Obreras de Cataluña sí nos la hemos hecho. Hemos hecho lo que tú dices, ¿no? Primero analizar, preguntarnos y ver los datos. Y sí que lo hemos hecho en el estudio. De hecho, vemos cuánta representación de personas de origen extranjero tenemos en el sindicato. O sea, tenemos unos datos de afiliación que me parece que es el 11, y algo por ciento, pero que sabemos que tenemos que ser más porque no corresponde con el porcentaje de personas de origen extranjero con el de asalariadas, exacto. De eso tenemos que hacer un esfuerzo, pero luego cuando vas a delegados y delegadas de origen extranjero no llegamos ni al 10, es un 9 más o menos. Y aquí sí que ya, primero, lo hemos analizado porque nos hemos hecho la pregunta, lo hemos visibilizado en datos, ya lo hemos publicado, o sea, estamos haciendo ahora el debate como organización de decir, tenemos muy poco porcentaje de delegados y delegadas de origen extranjero y por lo tanto tenemos que hacer un plan para incorporar
y cómo hacerlo. Ahora estamos en este proceso de cómo hacemos para incorporar a las personas trabajadoras de origen extranjero, sobre todo porque para continuar siendo un sindicato de clase hay que representar a toda la clase trabajadora y por supuesto que somos una parte importante. Ahora me parece que éramos una cuarta parte, con lo cual tenemos que llegar a esa representación y ahora estamos en ello. Ya os iré comentando si lo hemos conseguido o no, pero sí que hay que hacer cosas y sí las estamos haciendo. La prueba soy yo, ¿no? Que soy parte de un órgano de dirección, o sea, sí que hay voluntad de incorporarnos y ahora, por ejemplo, en la Comisión Ejecutiva Ampliada, pues somos más o menos un 16% de origen extranjero. El reto es en delegados y en Consejo Nacional, ¿no? Tenemos que incrementar y ahora es cómo. Claro, yo creo que ahí está perfecto, ¿no? Porque por un lado está esta parte de representación, que si bien es importante, no es lo único, ¿no? O sea, al final lo que se necesita, ¿no?, para poder llegar a esos objetivos que son tan importantes es que esto cale en todos los niveles de las organizaciones, de las instituciones, ¿no? Que no sea solo nuestra presencia está bien, pero es una cuestión de reparar una injusticia, que es nuestra no presencia, el hecho de que no estemos en reparar una injusticia, ni siquiera, o sea, que muchas veces las directivos y así se ponen como muchas medallas y es como, no, lo que estás haciendo es reparar una injusticia, pero luego a partir de ahí lo importante es trasladar esto, ¿no?, en un discurso y en unas acciones que sean transversales, ¿no?, y que afecten, pues como comentabas, ¿no?, desde los niveles más altos a los niveles más bajos, ¿no?, y que en todos esos ámbitos el antirracismo, ¿no?, esa mirada transformadora desde una óptica antirracista esté presente. Yo justo iba en esto, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones, sea la nuestra o cualquiera, tú partes de tu inercia, ¿no? Y tu inercia, pues es muchas veces ser machista, ser racista y yo también incorporo últimamente ser edadista, ¿no? Es decir, una concepción hacia la juventud de menosvalorarla, al igual que a las mujeres ha ocurrido históricamente, al igual que con las personas migrantes. Y yo creo que hay que hacer como dos cuestiones, ¿no? Desculpabilizar al individuo, es decir, tú no eres machista o racista por ser bueno o malo, sino eres buena o mala persona en el momento en el que decides tomar acciones o no tomarlas siendo consciente, ¿no? Y yo creo que el reto que tienen las organizaciones es justamente el romper con la inercia, ¿no? Y plantearse por qué hay, pues igual que nos planteamos, por qué hay menos mujeres, aún queda mucho por recorrer, por qué hay menos personas racializadas o migrantes, o por qué hay menos jóvenes, ya no solo efectivamente en los puestos de ejecutiva, de dirección, sino pues delegados, afiliados, ¿no? Por ejemplo, en jóvenes, el gap, el hueco que hay entre lo que somos de la clase trabajadora, que somos un 15%, y lo afiliados que estamos o delegados, estamos hablando de que es 15% de jóvenes, 5% de afiliados, 3% de los delegados de comisiones, ¿no? Y digo comisiones, pero vamos, son los datos igual. A nivel estatal, también de personas, por ejemplo, con permiso de trabajo, creo que a nivel estatal supone un 15% también de la masa salariada de toda España y en cambio de afiliación pues está un poco más alto, creo que es el 7-8%, aunque también yo creo que el sindicato pues bueno, puede estar contento porque ahora mismo las personas migrantes se están afiliando. O sea, podemos ver cómo ha habido un crecimiento en los últimos meses de un 5%, que yo creo que es algo pues, positivo y que toca potenciar, analizar y también darle esa cabida, ¿no? Porque yo creo que se afilian con más o menos facilidad porque también son la parte más precaria normalmente, pero luego falta como darles ese empuje, que la verdad es que yo siempre pongo a Cataluña como ejemplo de que es hacer las cosas bien, porque bueno, es el camino, ¿no? El preguntarse por qué pasan las cosas. Sí, bueno, yo te decía, hay voluntad, luego el camino es el que es y se van haciendo cosas, pero yo creo que por experiencia propia, ¿por qué decidí yo afiliarme al sindicato? ¿Por qué me involucré? ¿Por qué me he implicado? Porque en algún momento sientes que te representa. Y aquí es donde la clave es escucharnos. ¿Sabes? Es decir, bueno, nosotros no queremos que hablen por nosotros. O sea, esto es así, no vengo a hablar por las personas migrantes. No, nosotros lo que queremos, y aquí sí que creo que cuando te afilias y te implicas es porque lo has encontrado un espacio que es tu espacio para luchar por tus derechos. Y cuando es tu espacio
y tienes voz, pues entonces te implicas, te involucras, te haces parte y te organizas. Y yo creo que ahí está parte de la clave, que realmente el sindicato en este caso sea la herramienta y no tú, ¿no? O sea, no seas tú el instrumento, sino que sea el sindicato. Que además eso lo detectamos muy bien, ¿no? El hecho de que cuando te llaman a un lugar que tú sabes perfectamente que te están llamando, ¿no? Para dar una nota de color, una nota de diversidad, esto lo sabemos y obviamente no es un elemento que nos haga quedarnos en un lugar. Obviamente si tú te quedas en este caso en comisiones es porque sientes que van a pelear por tus derechos, al igual que por los derechos de otras comunidades, ¿no? Y yo creo que en el momento en el que percibimos que un espacio nos quiere, nos llama simplemente para poder decir en un informe o para poder hacer una foto en la que diga, mira qué diversos somos, mira cuántos negros hay aquí, etcétera, eso lo detectamos enseguida y hace que esas medidas que si bien pueden funcionar en un corto plazo, en un medio o largo plazo no van a ir a ningún lado. Dando un poco un paso atrás, ¿no? ¿Qué relación creéis que tiene como la ley de extranjería en el cómo se organizan y si se organizan las personas migradas? Ya, hablar de ley de extranjería, siempre es necesario hablar, ¿eh? Ya lo hemos dicho muchas veces y siempre es necesario volver a decir que es una ley clasista, racista, discriminatoria, ¿no? Y que es verdad que facilita de alguna manera la regularización o hacerte los papeles a solamente cierta clase de personas, ¿no? Que cumplen unos requisitos, pero luego a la parte más precaria, a la que viene a trabajar y a la que viene de alguna manera a sostener el sistema, pues la relega o la condena a una irregularidad de unos años en los que se obliga a estar en una economía sumergida. ¿Qué significa esto? Que no tiene contrato, por lo tanto no tiene... O sea, sí que tiene derechos de trabajador, pero no todos, y no tiene derechos de ciudadanía. No, esto es una cosa, pero al no tener papeles y al no tener contrato, tampoco te puedes organizar sindicalmente, porque te puedes afiliar. Esta es una de las cosas que el sindicato te permite afiliar con pasaporte, ¿no? Pero no puedes organizarte para ser representante legal de los trabajadores. Y esto también va más allá de estos derechos individuales de trabajadores, sino de estos derechos, ¿no? de organización, de poder organizarte con tus compañeros, como tú decías, no sé, ahora me lo invento, ¿no? En la recogida de la fruta, bueno, pues aquí que hubiera una sección sindical de delegados, ¿no? y delegadas, pues estaría bien. Pero si no tienes papeles, no puedes hacerte delegado y no te puedes organizar. Esto es una merma de derechos sistemática. Sí, a mí me gusta decir que la ley de extranjería en realidad está diseñada para que la gente no obtenga los papeles. Yo creo que hay que cambiar la forma de pensarlo. No Sí, toda la gente. bueno, o sea, obviamente excepto el pequeño sector, ¿no? De gente que venga con una economía determinada, etcétera, pero mayormente, porque a quienes le afecta mayormente es a personas de clase trabajadora y así, la ley de extranjería está diseñada para que la gente no obtenga los papeles. Y realmente obtener los papeles es superar una gincana de decenas de pruebas, de plazos inexistentes, de arbitrariedad continua, ¿no? La gente no sabe a qué atenerse. Te dicen, no, esto dura 3 meses. Mentira, no dura 3 meses, acaba durando X años. Es una gincana continua, ¿no? En la que dependes del funcionario de turno de que esa persona sea maja o no sea maja. En fin, hay una serie de variables que no permiten que te saques los papeles. Y eso obviamente que yo creo que relacionado al organizarse y al hacer una red comunitaria tiene que ver mucho, que es el impacto psicológico, ¿no? de la ley de extranjería. ¿Cómo vas a pensar en organizarte cuando tienes toda esa capa, ¿no? de incertidumbre que te pone la ley de extranjería, de precariedad, de saber que si sales a la calle y la policía te para, te puede detener, meter en un CIE y deportar, si sabes que cualquier cosa que hagas vas a estar desprotegido, si sabes que ir a una comisaría para denunciar un abuso laboral puede acabar en una deportación, toda esa carga mental, ¿no? Y por supuesto las consecuencias legales que puede tener sobre tu vida en la que te estás jugando mucho en esos años, hace que sea muy difícil, ¿no? Que tú puedas pensar en construir una red, porque no te sientes con la misma protección. Uno defiende sus derechos cuando sabe que los puede ejercer. Cuando no sabes que puedes ejercer tus derechos, cuando no tienes esa seguridad, pues no lo vas a hacer, ¿no? Vas a tender a tratar de pasar desapercibido hasta que realmente tengas esos papeles que te den esa seguridad, que digas, vale, yo puedo denunciar este abuso laboral
laboral con la certeza de que no me van a expulsar, con la certeza de que mi familia en mi país de origen no va a sufrir las consecuencias. Y eso muchas veces se pasa por alto y hay que ponerlo en el centro. Yo creo que además, tanto las personas ideologizadas de izquierdas como en general la población, yo creo que no son nada conscientes de esta situación hasta que no conocen a alguien que es migrante o que se exponen, por ejemplo, a este podcast, ¿no? Yo creo que, y hablo en primera persona, de que yo mismo como persona blanca de un barrio trabajador, pero que no... También aquí podríamos hablar del papel de la segregación de la educación, ¿no? Que me comentabas. Yo en mi clase éramos todos de Cornellá y los que eran migrantes, tanto de Latinoamérica como de otros países de habla hispana, tenían otra clase en las que pues, había una segregación y yo no les conocía y vivíamos cerca y tal, ¿no? Pero bueno, como persona de aquí, ¿no? De padres catalanes y españoles, uno no es consciente de todo esto, ¿no? Y cuando oímos a los racistas decir como banalidades, ¿no? De los típicos bulos de las paguitas y tal, em, el daño que hace a la verdad es enorme porque es que es justamente lo contrario, ¿no? Es que no puedes, como decías, ni denunciar un abuso o incluso que te han robado, ¿no? Que te han robado por la calle el móvil, ¿no? Que decir, No, nada, nada. Estás completamente indefenso y además tienes miedo. En este sentido, yo creo que también el conocimiento de tus derechos y de los mecanismos para ejercerlos sí que implica un cambio, ¿eh? Y aquí el papel que hacen organizaciones como la nuestra, pues yo lo he visto en Cataluña, de dar esta formación sobre derechos laborales para personas ujú, inmigrantes, la verdad es que funciona bien. Yo he sido además, yo he dado estos cursos alguna vez y sí que escucho comentarios, sí que he escuchado comentarios de compañeras que dicen, hombre, si yo hubiera sabido esto, mi vida habría sido diferente desde hace 2 años, ¿no? ujú. Entonces aquí yo creo que también tenemos un compromiso sí, de hacer que se cumplan derechos y de protección y sobre todo de plantearnos si esta ley de extranjería puede continuar de esta manera, ¿no? Uy, ya te digo que no. Claro, no, ya, ya es como una opinión de casi toda la izquierda, ¿no? Hay que replantearnos esta ley, pero sobre todo ahora mientras llega formación, información, herramientas para la organización, los materiales que hagan falta y sobre todo la disposición de organizaciones como esta para la defensa de vulneraciones sistemáticas de derechos, ¿no? Yo quería rescatar lo que decías, ¿no? De cuánto conocemos, ¿no? A la realidad de las personas racializadas inmigrantes. Creo que hay una parte que, por supuesto, creo que la ignorancia como tal no existe, ¿no? Existe un conocimiento racista que se ha venido ejerciendo durante muchos años. El hecho de que no conozcamos que en África hay 55 países no es un fruto de la ignorancia, ¿no? Sino que sistemáticamente en los colegios no se ha explicado esa realidad del continente africano o que Guinea Ecuatorial fue una colonia de España hasta hace algo más de 50 años. Todo eso forma parte de una ignorancia, vamos a decir, selectiva, ¿no? Provocada dentro de la sociedad. A mí me gusta mucho hacer una pregunta a la gente, ¿no? Y es, ¿con cuántas personas racializadas inmigrantes o migrantes tú te relacionas de una forma personal, o sea, sin una relación de poder de por medio, ¿no? Y es sorprendente la cantidad de personas blancas que progresistas y así, que no se relacionan con personas racializadas inmigrantes en su día a día de una forma, vamos a decir, personal, ¿no? De conocer las historias de vida, ¿no? De cómo migró esta persona, de compartir penurias, alegrías, etcétera. Y ahí te das cuenta, ¿no? Yo tengo a lo largo de estos años un montón de historias, ¿no? De lugares en los que me llaman para dar charlas, etcétera, y así, y en los que hablas con la otra persona, ¿no? Que supuestamente es como muy concienciada, y te das cuenta y dices, esta persona no ha hablado con una persona migrante de tú a tú en su vida, ¿no? Las únicas personas migrantes con las que se ha relacionado ha sido, pues igual tal vez la mujer latinoamericana que igual limpia su casa, la persona del súper, que el vecino que no sé, o sea, siempre en unos contextos que no hay una cercanía, ¿no? Y yo creo que esto es importante, como incluso dentro, ¿no? De esta sociedad española que cada día es más diversa,
esa diversidad dentro tiene una segregación en la que, aunque estemos, ¿no?, compartiendo barrios y supuestamente muchos espacios, en realidad no se generan relaciones interpersonales que permitan tener un conocimiento en igualdad, ¿no?, y no desde una posición de poder, que es lo que suele ocurrir. El otro día en mi familia hablábamos, ¿no?, sobre la integración, ¿no? Y claro, yo sí que siento, ¿no?, como Cataluña es una sociedad en general bastante más racista y clasista de lo que se piensa, ¿no? Y yo creo que la gente no es consciente de cómo sus actitudes y cómo se guetizan, ¿no? Es decir, totalmente la gente catalana o española no se relaciona si no lo puede, o sea, si puede evitarlo con personas, pues eso, racializadas o migrantes y se generan unos guetes brutales. Yo creo que hacen falta muchas políticas de sensibilización y políticas de integración. A mí, yo no sé a ti, pero a mí el término este de integración y lo que representa de te tienes que integrar, o sea, Es un mandato, ¿no? Es un mandato. ¿y qué Deja todo lo tuyo y ¿qué significa abrázalos. integrarme? Pues, ¿no? Deshacerme de mí. Perderte a ti misma, ¿no? Yo creo que tiene que ir acompañada de esto, de mucha sensibilización y de políticas que se acompañen con derechos, por supuesto, y dejar de pensar en esto, intégrate, adáptate, asimílate. Bueno, veamos que somos diversos, que hay una interculturalidad y que, bueno, que en esta sociedad tenemos que vivir entre 3 y 4 idiomas, ¿no? Entre lo que tú dices, que seamos amigos de todos, que en nuestro círculo social, ¿no?, seamos capaces de incorporarnos y de respetarnos. Yo creo que a eso tendríamos que tirarle, ¿no? Queda mucho camino, pero pensar, quiero que te integres, ¿por qué te exijo que te integre? ¿No? ¿Por qué no hago yo también el camino? A mí hay un tema que me gusta mucho, ¿no? Los españoles hemos sido migrantes dentro y fuera de España, ¿no? Yo mismo, en toda Cataluña, la mitad pues somos charnegos prácticamente, ¿no? Gente que venía de otras partes de España y acabó en Cataluña. Y claro, en este concepto de integración, Cornellá está lleno de casales extremeños, andaluces, y se ha mezclado la cultura manteniendo una a la otra, ¿no? Y ahí yo creo que también el papel tanto de comisiones obreras, ¿no?, de querer lo catalán sin dejar, ¿no?, lo andaluz o extremeño, yo creo que fue algo muy potente y que a veces no se percibe, ¿no?, o no se ve igual para el resto, ¿no? Y luego también, ya que estoy con esto, España ha sido también un país de migrantes hacia afuera, ¿no? En el 39 con todos los exiliados republicanos que fueron a tu país, a México, y también en los años 40 y 50, como pues, ante la hambruna y pobreza absoluta del régimen franquista, 2 millones de personas de España se fueron a Alemania porque aquí no había cómo llevarse un plato, ¿no? Y el racismo que también recibieron hace pues, ya unos cuantos años, pero también el racismo que sufrieron los españoles jóvenes cuando en la anterior crisis se emigraron también a Reino Unido, una sociedad también bastante clasista y racista, y justo tengo una amiga que estuvo ahí un año viviendo y le insultaban por hablar por teléfono en castellano en el metro, ¿no? Unas cosas, es decir, que a veces el racismo, pues como españoles lo ejercemos a la vez que sufrimos cuando nos vamos a otro lado, y que yo creo que ahí también, o sea, hay una parte, ¿no?, de ignorancia, como decías, ¿no?, un poco también que es buscada, ¿no?, que es también por falta de interés, pero también yo creo que ahí nos toca también empatizar más con lo que tenemos alrededor. También si queremos ser una sociedad más justa, ¿no?, porque al final muchas veces yo tengo la sensación de que lo que nos propone la derecha es la, la- la- la pobreza extrema ¿no?, y eso a quien menos beneficia es a la gente que hay alrededor, ¿no? Yo sí que como varias cosas de esto. Por un lado, pienso que, porque esto sí que lo escuchamos mucho, ¿no? O sea, España casi una sociedad en la que ha habido mucha migración, ¿no?, de españoles hacia afuera y dentro del propio país, y muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿no?, ¿cómo esta sociedad, ¿no?, que históricamente ha pasado por esto, a día de hoy ejerce? Pero también los tiempos cambian, ¿no? Y la forma, y quienes antes eran identificados, en este caso como migrantes dentro de este contexto, ahora no lo son, ¿no? Ahora forman parte, ¿no?, de lo que sería como el supremacismo, ¿no? Ahora lo que entendemos por persona migrante, que esos significados también van cambiando, son a las personas que vienen de países que se conocen históricamente como el tercer mundo, ¿no? Esa forma, que además tienen unos tonos de piel
muy determinados y eso es lo que marca a día de hoy la línea del racismo. Y si bien es cierto, ¿no?, que pues ha habido gente española, ¿no?, que se va a Reino Unido y sufre casos de xenofobia, también es cierto que es desde un plano habitualmente social, ¿no? O sea, una persona que sale desde España y se instalaba en Reino Unido en ese momento no tenía problemas a nivel institucional, ¿no? O sea, podía tener problemas a nivel social de que vas a un sitio y te oyen hablar en español o en un lugar igual no te contratan, ¿no?, a un nivel por hablar español, pero siempre, ¿no?, dentro de un marco social. Si, por ejemplo, nos fijamos en España y lo que sucede con las personas migrantes, ¿no?, de países latinoamericanos o africanos, lo que nos encontramos es que existe todo eso social exacerbado además, porque hay cosas que no puedes esconder. Yo mi color de piel no lo puedo esconder, ¿no? Igual una persona, el acento en algún momento lo puede esconder, ¿no? O sea, primero, todo eso social multiplicado y a eso hay que sumarle todo lo institucional, ¿no? Toda la parte del entramado de ley de extranjería, del empleo, del acceso a la vivienda, de la educación, la segregación, todo eso, ¿no?, que se va sumando y que hace, ¿no?, que los efectos de esas discriminaciones, por mucho que puedan en algún momento tener elementos en común, lo hacen que haya unos que estén en un plano y haya otros que estén en otro plano completamente diferente y a años luz. No, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, lo hablaba antes de entrar al podcast, que si algo nos condiciona a los migrantes de ahora aquí en este país, es la situación administrativa. Porque es verdad que esta parte social existe y ha existido igual, ¿no?, que ha sido un reto también esta integración social, pero cuando no se están garantizando los derechos en igualdad de condiciones en toda la sociedad, pues es cuando tenemos este problema. El hecho de que las personas tengan que estar aquí trabajando, ¿no?, en negro, en la economía sumergida, esperando tantos años para poder acceder a un proceso de regularización, es, como lo había dicho antes, es completamente un proceso de merma de derechos sistemático hasta que diluyen, ¿no?, a la persona y que ensanchan aún más las desigualdades entre la misma sociedad, entre la clase trabajadora. Y esto es un problema y un peligro porque nos están dividiendo. A la clase trabajadora nos están dividiendo entre los que sí tienen derechos y entre los que no, ¿no? Y entonces hay trabajadores de primera, de segunda, no, incluso de tercera categoría. Y aquí nos dividen y no podemos luchar por la misma cosa, porque, claro, hay que luchar porque todos estemos en igualdad para después ir a por los objetivos de un convenio, ¿no?, del salario mínimo interprofesional, de más conquistas. Pero hay que ser conscientes de que la situación administrativa es un factor determinante en la vida de las personas migrantes, en el trabajo, en la vivienda. Es que tú no puedes acceder a un alquiler más allá de que te discriminen, porque llamas y preguntas por el alquiler, no, ya está alquilado. A mí me lo han hecho, nada más escucharme hablar. Sí. Y ya es como, bueno. No, ya está, no está alquilado. No accedes, pero todos los requisitos que te piden no puedes. Por lo tanto, estás condenado a estar en una habitación, tengas o no tengas familia, porque no accedes a todos los requisitos que el mercado privado te impone. Y luego está el tema del empadronamiento, que este también es otro tema, ¿no? O sea, es decir, es una cantidad de cierre de accesos a derechos que te condena a la exclusión social y a la pobreza. Un ejemplo de todo esto es el tema de las pensiones. Hemos escuchado mucho la narrativa de los inmigrantes que tienen que pagar las pensiones, ¿no? Salen informes, hace unos meses salió un informe del Banco de España, ¿no?, que hablaba de que España necesitaba de aquí a 2050 24 millones de migrantes para poder sostener el sistema de pensiones, ¿no? Esa narrativa, ¿cómo nos separa? Entre otras cosas, nos está diciendo que hay unos que trabajamos para las pensiones de unos y es como, ¿y dónde quedan nuestras propias pensiones, ¿no? Ahora mismo pues vemos, ¿no?, muchas personas migrantes que ya están en edad de jubilación
Y, por ejemplo, como no tuvieron su situación regularizada, trabajaron en B y, por lo tanto, no pueden acceder a una pensión en las mismas condiciones, ¿no? Tienen que acabar en las pensiones no contributivas, que siempre pues, son peores, ¿no? Entonces, esa narrativa se sigue manteniendo ahí. No hay una respuesta a cómo vamos a hacer que las personas migrantes que han crecido, que han trabajado aquí durante toda su vida laboral, cuando lleguen a la edad de jubilación, cómo podemos garantizar que ellos también puedan cobrar las pensiones, ¿no? Porque se entiende, el subtexto, ¿no?, que hay de todo esto es que las personas migrantes llegan con 18 años a España, trabajan hasta los 65 y a los 65 se van a su país de origen, ¿no? Han hecho el servicio para los jubilados españoles y ya está, ¿no? Y esas narrativas son las que están realmente dividiendo a la sociedad española, ¿no?, y ahondando en esa exclusión. Tenemos que incluir en ese debate, ¿no?, cuando hablamos de defender las pensiones. Muy bien, defendamos las pensiones, pero además, ¿cómo vamos a resolver las pensiones de las personas migrantes que encima, como no han tenido papeles, no han podido cotizar de la misma manera pese a haber trabajado los mismos años o más? Sí, exactamente, que ahora mismo tengo compañeras bolivianas, que son las que llegaron más o menos 2004, 2005, que se tardaron mucho en en regularizarse. Algunas ecuatorianas que están llegando a la edad de jubilación y que efectivamente están en esta situación, pero además con dolencias de espaldas, porque claro, se han dejado el cuerpo cuidando a las personas y están con la pensión mínima que no llega ni para pagar el alquiler. Es que esto hay que planteárnoslo, o sea, realmente queremos esta situación. Yo en mi caso, por ejemplo, no creas que no me preocupa, ¿eh? Yo ya llegué tarde a este país, yo no vine con 18 años, y empecé a cotizar tarde, o sea, yo también hago mis cuentas y pienso, no sé si llegaré a los años que me exigirán para tener una pensión digna, ¿eh? Sí, está pasando mucho esto que dices, ¿no?, de todos estos cuerpos rotos, ¿no?, por este sistema de muchas mujeres, ¿no?, que por los trabajos de limpieza, mi madre, por ejemplo, después de muchos años de trabajo de limpieza, tenía unos dolores de rodilla, dolores de espalda, hasta que le tuvieron que dar la baja permanente, ¿no?, a pesar de no estar ni cerca de la edad de jubilación, por todos esos achaques. Y ahí a mi alrededor, ¿no?, muchas Todas. madres de compañeras y compañeros que están destrozadas, ¿no?, con los cuerpos destrozados. Y que encima, a pesar de tener esos cuerpos destrozados, no van a tener los mismos derechos, no van a poder tener las pensiones que realmente se merecen, ¿no?, por todas las consecuencias que van a tener. Van a tener que gastar un montón de dinero en medicamentos en un futuro, van a tener que gastar mucho dinero en tratamientos, en fisioterapeutas, etcétera, cosas a las que tal vez el sistema público no llegue, ¿no? Y todo eso se les quita, ¿no?, y no se les reconoce, ¿no? La sociedad española tiene un debate pendiente con las personas mayores, racializadas, inmigrantes, que han contribuido a este país, a las que no se les ha dado una solución cuando llegue su momento de poder retirarse. Pues sí, yo también quería comentar, o sea, si queréis comentar la noticia de lo que ocurrió esta semana bueno, la semana pasada ya fue en Alcalá de Henares, Diallo Sissoko, que falleció también por falta de esa atención médica. No sé si queréis comentar algo en ese sentido. Bueno, el caso de Yalo Sissoko es muy parecido a uno que hubo ya hace varios años de Samba Martínez, que ocurrió en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Los centros de internamiento son lugares en los que se detiene a personas migrantes que no han cometido un delito, pero sin embargo se les mete en un lugar que es como una cárcel y en el que se les detiene con un máximo de 60 días para tramitar su expulsión. Hay veces que se les expulsa y hay veces que no. Bueno, una vez dicho esto, entonces en estos lugares que están gestionados por policías, no por personal cualificado, gestionados por policías, muchas veces se cometen abusos que se han documentado durante todos estos años, no se les da acceso a servicios sanitarios. Sama Martínez, después de varios años de enfermedad y así, de pedir que la atendieran durante, creo que 12 veces finalmente falleció en este centro de internamiento de extranjeros. Y ahora con el caso de Yalo Sissoko tenemos lo mismo, ¿no? Una persona que tiene unas dolencias a la que se queja varias veces solicitando asistencia médica, no se le da por diferentes motivos, ¿no? Sabemos que a las personas migrantes, racializadas, personas negras, se considera, ¿no?, que pueden aguantar el dolor de una determinada manera, que no es para tanto, etc. Eso ha desembocado en que un chaval joven de menos de 25 años haya fallecido, ¿no?
¿Qué explicaciones se dan a eso, ¿no? Siempre estas muertes suelen estar rodeadas de mucha opacidad, ¿no? No se investiga, o se abre una supuesta investigación que se cierra a la semana diciendo que no se ha encontrado nada, se ha hecho todo genial. Mientras estos espacios sigan llenos de opacidad, no permitan que entren las ONGs, no se permita que haya una fiscalización, que entren los medios de comunicación, etcétera, van a seguir ocurriendo este tipo de muertes sobre las que nunca hay responsables. Hace un par de años ocurrió la masacre de Melilla, en la frontera sur, tropecientas personas muertas, porque es que además ni se sabe, ¿no? Hay como decenas de personas muertas, otras tantas desaparecidas. ¿Cómo puede ser que no haya ningún responsable? El Marlaska sigue ahí en su puesto, un montón de mandos de Guardia Civil, de policía siguen ahí en su puesto, y nadie, absolutamente nadie, es responsable de que mueran decenas de personas. ¿Cómo puede ser? ¿No? Es porque hay unas vidas, que son las vidas migrantes, que no se valoran de la misma manera. Sí, estoy de acuerdo con esto. Yo creo que tenemos que hacer una revisión de cómo estamos defendiendo los derechos humanos. Sobre todo es una cuestión de derechos humanos y cuidar mucho, no sé si cuidar, pero o sí insistir mucho en dar la batalla de las ideas, ¿eh? Sobre todo los que son más jóvenes y los que estamos conviviendo, por ejemplo, con las madres y padres de colegios que sobre todo están saturados de la nueva inmigración y que entonces dicen: me han quitado la beca del comedor y me han quitado el médico y me han quitado la hora de mi médico y tal. No se trata de, primero, de que venga la inmigración a por la atención médica universal. Esto no es verdad. Vienen por otros motivos que normalmente son por expulsiones, de violencias de todo tipo, en la que de alguna manera el mundo occidental o el norte global es corresponsable, ¿eh? Esto da para otro debate. Pero primero, no tolerar estas desinformaciones y bulos de que vienen a robarse la sanidad o a usar la sanidad. Esto debe de ser un derecho y creo que todos tenemos que luchar porque se garantice para todos, y en este sentido es exigir que se pongan más recursos para todos estos servicios y estos derechos: educación, sanidad, vivienda. ¿Por qué? Porque no se trata de que nos peleemos entre nosotros. Bueno, no, a ti no te podemos dar la atención médica porque le toca a tal. Se trata de que haya para todos. Y sobre todo esto, lo que dice él, no se le puede negar la atención médica a nadie en este país, ¿no? Es curioso porque cuando faltan plazas de escuelas infantiles, de comedores, o sea, cuando tendrían que ser universales, es decir, si pues, tú tienes un niño que puede ir al comedor, que tenga que pagarlo, o sea, que no tenga que pagarlo, o tener una escuela infantil, como que al final cuando hay esa escasez de recursos públicos, porque hay falta de inversión, porque hay recortes, pues lo que nos incita muchas veces determinados discursos es el pelearnos el último contra el penúltimo, ¿no? Yo creo que ahí... Este ejemplo yo siempre lo pongo en la puerta del colegio, ¿no? Está la pelea de toda la vida de que solo hay 30 becas de comedor, y las 30 becas pues nos la peleamos entre todos. Claro, las becas de comedor pues se dan a quien más los necesita, y entonces se enfadan las que no a las familias que no les dan. No se trata de que nos peleemos entre nosotros, se trata de que cojamos juntos y vayamos a la administración pública correspondiente y exijamos, necesitamos 80 becas de comedor, ¿sabes? Para todos. Y aquí yo creo que sí que tenemos un reto como sociedad, ¿no? Y nosotros también como agentes también de cambio, o como dirigentes o activistas, creo que sí que hemos de dar mucho la batalla de las ideas, no tolerar ningún tipo de bulo y desinformación. A mí me ha tocado también que me han venido: no, claro, es que como están cobrando las ayudas, hay uno que cobra 1.800 de ayudas y tal. Y digo: eso no es verdad. Sí, claro, pero lo has visto, me lo ha dicho mi amiga. No es verdad. ¿Tu amiga Eduardo Inda? No existen. No, primero, para los que no tienen papeles, si no tienes un NIE, tú no entras al sistema para nada. Que de hecho eso pasó durante la pandemia, ¿no? Con el tema de las ayudas que se daban durante la pandemia, que las personas sin papeles no podían acceder a ese tipo de ayudas. Pero recogiendo el tema de la batalla de las ideas que estabas comentando, por ejemplo, incluso dentro de los movimientos sociales tenemos que empezar a abrazar y a reivindicar la migración porque nos da la gana. O sea, no porque estoy huyendo de mi país, porque la pobreza, por una guerra, no. O sea, tenemos que defender la migración. Por el derecho a la movilidad. Porque me da la gana, ¿no? Y porque me apetece estudiar en este otro país, porque me apetece ir a visitar la Puerta de Alcalá, ¿no? Que es una cosa que cuando llegas desde el sur global no puedes hacer, ¿no? Al igual que ahora una persona española que está en su casa puede entrar en la web de Iberia
y decir, vuelo a Senegal, Madrid-Senegal. No, esto es verdad. ¿Por qué te puedes mover tú y nosotros en no? 2 semanas y digo, quiero ir a Senegal a ver las playas de no sé qué y no sé cuántas, y me lo hago, y en 2 semanas, pum, me voy a Senegal y veo Senegal y me vuelvo a las 2 semanas. Pero sin embargo, una persona de Senegal que quiera venir aquí a visitar la Puerta de Alcalá, por decir una cosa, no va a poder hacerlo, ¿no? Y tenemos que reivindicar que podamos migrar también desde el sur global sin necesidad de que haya una historia trágica detrás ni que haya una motivación titánica detrás, ¿no? Que pueda la gente migrar simplemente porque quiera moverse, ¿no? Y reivindicarnos de ahí, porque si no al final se nos va a reducir a esos canales, ¿no? Es como, bueno, ya, pero es que, claro, huyes y solo has dejado a una mujer viuda y no sé qué, nada más. Bueno, entonces en este caso no tienes que migrar, ¿no? Necesitas que te hayan muerto todos tus hijos y todo sé qué, y entonces ya sí puedes migrar, ¿no? Se valida una serie de migraciones que obviamente está claro que hay que valorar, pues, especialmente cuando hablamos de asilo, ¿no? Porque esos supuestos están regulados, pero también tenemos que reivindicar que esas migraciones desde el sur global sean también porque nos da la gana movernos. Bueno, minuto final, si quieres empezar. No, yo creo que este es un tema que no podemos dejar en una conversación. Yo creo que este es el tema. Estamos en crecimiento económico, hay empleo, pensar que la migración no somos competencia, somos aportación a la economía, somos aportación al equilibrio de la pirámide demográfica. No me gusta decir solo que somos necesarios para el sistema, que sí lo somos, pero que también es un tema de derechos humanos, que somos personas y que efectivamente pues que todos tenemos derecho a vivir aquí con dignidad y que no dejemos de luchar por esto. No es un tema de moda. No dejemos tampoco que instrumentalicen el tema de la inmigración para unos partidos políticos y demás. Tomemos nosotros de alguna manera la voz y las riendas del tema y normalicemos la lucha. Esto es hasta que consigamos los derechos para una vida digna de todos los que vienen y que deciden venir por cualquier razón, que en esto estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que primero que tenemos que reconocer la existencia del racismo, tanto en la sociedad española en general como las instituciones, sindicatos, partidos, organizaciones sociales, reconocer la existencia del racismo en nuestros círculos, ¿no? Y en nuestros ambientes y en nuestra sociedad, y a partir de ahí trabajar desde una perspectiva antirracista, ¿no? Pues si estamos en un sindicato, pues cómo podemos hacer para defender los derechos laborales de las personas migrantes y racializadas, conocer cómo les está afectando el racismo en su entorno laboral y hacer frente a ello en el acceso a la vivienda, en la segregación escolar, en la educación, en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Si somos conscientes de eso, podremos construir una sociedad más justa, pero ya no solo a nivel antirracista, ¿no? Sino en un nivel feminista, por los derechos LGTBI, a nivel de clase, a nivel de edad, ¿no? Y todos esos factores, ¿no? Si los empezamos a trabajar, seremos más capaces, ¿no? De construir una sociedad más justa, ¿no? Porque eso de no dejar a nadie atrás realmente deje de ser un lema y sea realmente una solución real a los problemas que tenemos. Una cosa más, que esto lo decimos también en Cataluña, no se trata de si migración sí o migración no, sino de cómo se gestiona, que no es un problema, sino que el problema son las políticas migratorias que tenemos y cómo garantizamos los derechos. Esto yo creo que aquí tendríamos que enfocarlo y muchas gracias por hacer referencia a cómo lo hacemos para garantizar los derechos laborales, porque aquí esto tenemos todavía faena que hacer, pero bueno, en esto estamos, ¿eh? Adelante. Pues nada, muchas gracias a los dos. Terminamos ya. Yo creo que ha sido un podcast muy interesante donde la gente tiene mucho que aprender a escuchar y nada, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.